Buenas, buenas, ¿cómo están? Hoy vamos a tener una interesante conversación sobre la situación social y económica con respecto a este tema que se viene desarrollando en los medios de comunicación desde hace aproximadamente 2 semanas, un poco más, con lo que está sucediendo en la invasión rusa a Ucrania. En este momento nos va a acompañar Jorge Chacón Solar, quien es un economista, es con máster en petróleo y gas en Rusia, es especialista en este tema, conoce muy bien a Rusia por haber vivido tiempo allá, haber trabajado en Rusia y conoce el contexto que se desarrolla con estos acontecimientos. No vamos a tratar el tema propiamente del análisis militar, no vamos a hablar del análisis militar, sino simplemente del análisis económico y del análisis social. ¿Qué puede pasar en Europa y qué puede pasar en Ucrania, Rusia, los países que orbitan en este sentido? ¿Qué es lo que se puede esperar también para nosotros en América? Y cuáles son, en ese contexto, las problemáticas que pueden ocurrir. Vamos a esperar que se conecte Jorge. Vamos a ver si ya lo tenemos por acá. Ya se conectó, pero está... A ver. Jorge, si estás ahí, porfa, vuelve a enviar la solicitud. Creo que, no sé, la probé, pero no se ve. Bueno, como les comentaba, esto es la primera entrevista o la primera conversación en una serie de conversaciones que se van a tener con respecto a lo que está pasando en Ucrania y en Rusia. Casualmente, hace poco entrevisté a uno de los venezolanos que está combatiendo en el frente en Ucrania dentro de las, digamos, dentro de las fuerzas territoriales. José David Chaparro es venezolano, oriundo del Táchira, así que bueno, lo vamos a tener en Venezuela Inmortal el domingo, cuando se estrene esta entrevista que realicé recientemente. Por acá estamos esperando a Jorge, vamos a ver qué sucedió. Ya volví a enviarle la invitación, a ver si... No. Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Hola. Bien, gracias. Bueno, bienvenido a esta serie de conversaciones. Precisamente estaba comentándole a las personas que se están conectando que esto es una serie de conversaciones bastante sencillas como para que todo el público pueda entender de cierta manera cómo se desarrolla el contexto de la situación que está pasando en Rusia y en Ucrania y cuáles son los efectos que puede tener esto, no solamente para la órbita en la que se desarrolla Rusia y la órbita en la que se desarrolla Ucrania, en Europa, por supuesto, sino cómo entra el lado humano de la guerra, en qué afecta socialmente esta situación en Europa y cómo también nos afecta a nosotros en América, tanto a Norteamérica como América del Sur. Bueno, nada, bienvenido y bueno, es tu público. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias por la invitación y un saludo también a todos los que nos están escuchando. Este realmente es un tema muy, muy importante para tratar porque realmente nos afecta a todos. Es un tema que cambia absolutamente la forma en la cual nosotros vamos a vivir como sociedad en un futuro. Entonces, son muchas las preguntas que están abiertas, son muy pocas las respuestas. Y en la medida en que nosotros los latinoamericanos y los venezolanos, digamos, entendamos o nos interesemos más por ese tema, creo que será mucho menos, viviremos en un mundo menos hostil para nosotros, menos misterioso y menos desconocido. Además que en las guerras siempre pasa que se deshumaniza al contrario, se deshumaniza el bando enemigo. Ya no son personas, no son hijos, no son madres, no son hermanos, son
son justamente eso, son enemigos, son personas que hay que destruir, son personas que hay que cancelar, que hay que eliminar, y eso lo estamos viendo nosotros en este momento, digamos, en varios países, en varios continentes, y que tengamos una conversación basada en esa perspectiva y en este objeto, bueno, pues, sí, en este objeto de conversación que es la gente realmente, me parece que es algo muy importante porque creo yo que estamos olvidando lo importante acá, lo importante es la gente. Lo importante, Claro. más allá del petróleo, más allá de la geopolítica, más allá de Putin, más allá de los presidentes, es la gente de Ucrania, que está sufriendo mucho, la gente de Rusia, que también está sufriendo bastante, y cómo vamos los habitantes de este mundo a pagar las consecuencias de esas decisiones que tomaron otras personas y no nosotros. No, y también porque ahora no solamente es un problema militar, y no solamente es un problema militar en el que se pueden ver envueltos una gran cantidad de países con un peligro impresionante dado la problemática del arsenal nuclear, sino simplemente también porque la cantidad de refugiados que tan solo en 2 semanas se han pasado a la frontera de los países de la Unión Europea también puede generar una problemática importante. Entonces, ¿cuál es el impacto directo, por lo menos en Europa, tomando en cuenta esta cantidad de personas que están cruzando las fronteras huyendo de la guerra? ¿Cuál es el impacto directo desde el punto de vista económico y que desde el punto de vista económico también pueda analizarse el impacto social? Yo creo que la principal tragedia de esa situación es justamente los refugiados y que para algunos militares, por ejemplo en Moscú, pues estos refugiados no son realmente refugiados, no los consideran como refugiados, sino que los consideran como un arma demográfica, un arma política que tiene un impacto enorme y catastrófico en Europa. Sonará un poco fuerte, claro, pero no me refiero a que los refugiados como tal sean malas personas, me refiero a que Europa reciba 1 millón, 2 millones, 3 millones de refugiados en el transcurso de pocos días. Eso indudablemente es una catástrofe demográfica, es una catástrofe política, es una catástrofe política para los países que lo van a recibir y para todo el continente, porque recordemos que al final de cuentas Europa tiene una política de fronteras abiertas entre los miembros de la Unión Europea. Entonces me parece que pues sí podemos comenzar por ahí y yo creo que los refugiados ucranianos van a ser o ya están siendo utilizados justamente como eso, como un arma política. Esto es muy clave, o sea, muy importante tomarlo en cuenta, ya que después de todo, lo que puede hacer el Kremlin, lo que puede hacer Moscú, a través de sus estrategias, de sus tácticas militares, es rodear las ciudades, bombardearlas como lo ha venido haciendo, crear corredores humanitarios y desalojar esas mismas ciudades. ¿Por qué motivo Moscú y los militares rusos querrían hacer eso? Bueno, hay varios motivos. El primero de ellos es justamente para crearles una bomba política a los países de la Unión Europea. El segundo motivo es porque es mucho más sencillo para las tropas rusas entrar a una ciudad deshabitada que una ciudad con habitantes, porque para mal o para bien los habitantes bajo ciertas condiciones militares se convierten en enemigos. Y en tercer lugar, porque incluso si los militares rusos y el ejército de Rusia tomasen control de esas ciudades, hay problemas logísticos impresionantes a la hora de tener que mantener, de alimentar a 3 millones o 4 millones de habitantes de la ciudad. Entonces, a Rusia claro, le convendría, de forma militarmente, no cargar sus líneas de aprovisionamiento y su logística, que ya está muy cargada, con el mantenimiento de 3 millones de personas o no más. Así que prefieren llevarlas a Europa, o no, que prefieren que ellas mismas se vayan a Europa. Entonces, además de eso, me parece que la estrategia rusa parte del principio que estos refugiados van a llegar en masa y que se van a quedar en Europa una buena cantidad de tiempo. Ya sea porque no quieren regresar a Ucrania, ya sea porque no tienen una casa o un hogar al que regresar a Ucrania, ya sea porque incluso los refugiados al interior de Ucrania van a convertirse en un problema tan fuerte que el gobierno ucraniano va a tener que desviar recursos militares para sostener, digamos, mantener esos campos de refugiados y esta logística para alimentar a sus propios ciudadanos que están refugiados. Claro, y también otro de los impactos que ya se está viendo, casualmente, bueno, hemos visto en las noticias en los últimos días que gran parte o una parte importante de las materias primas en materia de alimentos, en materia de combustibles y demás,
están sufriendo unas alzas importantes en lo que es la Unión Europea, ¿no? Incluso se ven en las redes sociales las personas desde lugares que están al otro polo del conflicto, como España, con una crisis en lo que es materias primas en aceites, materias primas en ciertas cosas desde la producción típica, diaria, del día a día de los españoles. ¿Qué podemos esperar nosotros en ese sentido? O por lo menos, ¿qué puede esperar por el momento Europa y después quizás América en ese sentido como consecuencias directas? Podemos dividirlo en tres categorías, digamos las exportaciones ucranianas y las exportaciones rusas, que también se ven afectadas por las sanciones. Justamente las podemos dividir en tres categorías principales: la categoría energética, la categoría de alimentos y los metales en tercer lugar. Entonces, en energía, resulta que Rusia es uno de los principales productores de gas y de petróleo del mundo, y una muy buena parte de ese gas en particular se lo vende a Europa a través de Ucrania. Rusia construyó un gasoducto, el Nord Stream 2, que llega a Alemania y que lo iban a inaugurar hace poco, de no ser porque Alemania prohibió su inauguración justamente por este problema de la situación en Ucrania. Entonces, sí, tenemos un incremento sustancial en los precios tanto del gas como del petróleo, y ya lo estamos viendo. Es un incremento que va a seguir aumentando y tiene un efecto inmediato y masivo en muchas economías. En el caso, por ejemplo, de los países consumidores de petróleo, indudablemente van a tener un incremento en la gasolina que se vende al interior de cada país. Incluso, por ejemplo, países que son exportadores de petróleo pueden tener algún inconveniente, ya que en muchos casos, por lo menos en México, ellos importan derivados de petróleo, gasolina. México exporta petróleo e importa gasolina. Entonces exporta petróleo, claro, más caro, pero importa gasolina también más cara. Entonces, a nivel de finanzas públicas, eso no es algo conveniente. Sumémosle además en el caso de la energía, que en Europa ya lleva un incremento sostenido de los precios del gas. Tú pones el ejemplo de España de forma muy correcta, durante un año, y los precios ahorita son mucho más altos que el precio anterior y van a seguir aumentando precisamente por la situación en Ucrania. Y eso que estaba leyendo, disculpa que te interrumpa, estaba leyendo también que precisamente España no es precisamente uno de los países que más consumo de hidrocarburos rusos tenga, y le está afectando la crisis, o le va a afectar la crisis de una manera importante. Entonces, podemos decir que los países cercanos, por ejemplo, como Alemania, que sí tiene una dependencia importante, no solamente va a tener la crisis de refugiados más importante que se pueda ver quizás desde la Segunda Guerra Mundial, sino que al mismo tiempo también va a estar enfrentándose a un fenómeno difícil con el que tiene que paliar también, que es el tema de la materia prima y de los hidrocarburos, ¿no? Es correcto. De hecho, hay varios efectos macroeconómicos que se van a ver en el corto, que ya se están viendo sobre la guerra. Uno de ellos sí es el incremento de las materias primas, pues las materias primas, tienen un impacto enorme en los costos industriales. Las industrias claramente consumen electricidad y en Europa producen electricidad, sea por gas, sea por carbón incluso, o energía renovable. Pero fundamentalmente el gas es un factor clave y determinante para los precios de la electricidad y por lo tanto para la energía. Entonces estos países pueden estar ya o están frente a la amenaza de una inflación de dos dígitos, de más del 10% anual, y eso tiene un impacto enorme en el mundo porque son países que siempre han sido considerados como la reserva para invertir en el dinero. Fíjate cuál es el impacto en las finanzas mundiales de que Alemania y Francia tengan una inflación de 2 dígitos. Significa que una muy buena parte de los préstamos o de las inversiones que dan los bancos de estos países se vuelven mucho más caros. Y como estos bancos son tan grandes, el Deutsche Bank, por ejemplo, que es de los más grandes del mundo, significa que los préstamos se vuelven más caros en países, por ejemplo, del tercer mundo, de Latinoamérica o de Asia. Además de eso, tomamos en cuenta y no podemos olvidar que estamos hablando de una pandemia, y en la pandemia la economía fue muy afectada y los gobiernos tuvieron que hacer gastos enormes para mantener, la economía. Así que ahora tienen que seguir haciendo esos gastos enormes para poder hacerle frente a un incremento sostenido en los productos importados. Entonces, para la finanzas públicas realmente es un desastre, y tú mismo lo mencionas. Una cosa es, en el caso de los refugiados, una cosa es mantener, darle alimentación a unos cuantos miles de refugiados, y por unos pocos días, y otra muy diferente es sostener o mantener a 4 millones, 5 millones de refugiados ucranianos que entran de forma masiva y que se distribuyen en toda Europa.
Fíjate, por aquí hay una pregunta interesante de Adriana Flores. Saludos para Adriana, que está en Argentina. Ella dice que, bueno, que una de las dudas que tiene es por qué los productos a base de trigo suben su precio con la invasión a Ucrania. ¿Es Ucrania un territorio donde se desarrolla de manera importante este tipo de productos? La pregunta es muy buena y justamente es el tema de los alimentos. De hecho, esa pregunta es clave, ya vas a ver por qué. Resulta que Ucrania siempre es conocida como el granero de Europa. Así como Argentina, en su época fue conocida como el granero del mundo, Ucrania es el granero de Europa. Los dos países representan el 29% de las exportaciones globales de trigo y el 19% de las exportaciones de maíz. ¿A qué países se les exporta eso? Claramente a Europa, pero también se les exporta a países como Egipto, por ejemplo, países del Medio Oriente, países de Túnez, el Líbano, Siria incluso. Y desde el punto de vista no de gastronomía, pero sí alimentación, el grano y el trigo son componentes fundamentales de la alimentación de prácticamente toda la población en esos países. Entonces, ¿qué sucede cuando estamos hablando de países que tienen un 40, un 50 o un 60% de la población bajo el límite de pobreza, bajo el umbral de pobreza, que reciben $1 o menos por día? ¿Qué pasa, por ejemplo, si el precio del grano, del trigo, por ejemplo, del maíz, aumenta en un 100% o en un 50% o en un 40%? Tienes dos costos. Obviamente, ese precio, ese incremento en los costos se traduce en un incremento en el precio final de la harina. Y esto tiene un impacto enorme desde el punto de vista político porque significa que los gobiernos de esos países ahora van a tener a 40% de su población sin la capacidad adquisitiva para comprar estos granos, para mantener su alimentación. Y que básicamente es de consumo diario y sobre todo los europeos el tema del trigo es de consumo prácticamente diario. Con toda seguridad, sin embargo, una gran diferencia porque en promedio el ciudadano europeo tiene un poder adquisitivo pues mucho mayor que, por ejemplo, en Egipto. Entonces, claro, si tú incrementas, si antes tú gastabas en Europa 10 euros a la semana en pan, ¿sí? Bueno, en productos de trigo, y ahora tienes que gastar 20 euros, claro, te quejas, te molesta, pero los gastas, ¿sí? O en claro. Esa es la gran diferencia. Cuando Europa le da gripe, a nosotros nos da pulmonía. Exactamente, pero en Egipto, para poner un ejemplo que importa, que depende de Ucrania para gran parte de la alimentación de grino, si tú antes ganabas 5 o 10 dólares a la semana y gastabas $4 o $3 en alimentos y ahora gastas $6, que es el doble, eso para ti tiene un impacto monumental. Y si a esto lo multiplicas por el 50% de la población de esos países, entonces tú como político, como analista, tienes entonces ¿cómo decirlo? Un riesgo latente de protestas y de revoluciones al interior de esos países. Y el impacto es enorme. Entonces, eso hablamos de alimentación, pero hablemos también de los metales. O sea, por lo menos gran parte de la industria de chips, por ejemplo, consume metales producidos tanto por Rusia como por Ucrania. Que de nuevo, de repente nosotros no estamos tan familiarizados con el tema de la industria de chips, pero recordemos que hasta hace pocos meses había una escasez de chips impresionante que generó demoras en las líneas de suministro de los aparatos tecnológicos en todo el mundo. ¿Qué pasa si como consecuencia de este conflicto esos problemas logísticos se incrementan? Pues simplemente vamos a tener problemas en la industria de tecnología, de alta tecnología, que van desde Hong Kong, desde China, pasando por Estados Unidos hasta la misma Europa. Bueno, eso es como para sentarse a pensar bastante cuáles serían las consecuencias directas para todos nosotros en Latinoamérica, que básicamente lo único que se producen son materias primas, pero no lo único que hacemos es importar productos terminados. Y en el caso de los suministros de tecnología, ya es un tema complejo, imagínate entonces luego de todo un proceso de crisis como en el que estamos entrando. ¿Y cómo queda, por ejemplo, luego de todo esto que estamos viendo? ¿Cuál es el panorama para el continente americano tomando en cuenta el juego geopolítico y todas las cosas que están pasando a nivel económico? ¿Cómo se está moviendo ahora la realpolitik, dejando, por decirlo así, las ideologías por fuera y volviendo a hacer ciertos tipos de negocios que antes de la guerra quizás estaban vetados? Todo depende de la gran incertidumbre que tenemos nosotros en relación a cómo va a desenvolverse este conflicto en el corto plazo y en el mediano plazo y en el largo plazo.
Los incrementos de los commodities, de las materias primas, de los precios, perdón, de las materias primas, claro, es un tema fundamental para nosotros los latinoamericanos, pero hay países a los cuales esto les va a afectar más que a otros. Tradicionalmente, Rusia y Ucrania no han tenido relaciones comerciales tan desarrolladas, tan avanzadas con Latinoamérica, como si las tuvo o las tiene Estados Unidos o las tiene, por ejemplo, Europa. Pero hay efectos políticos que sí nos pueden llegar. Y para entender esto tenemos que tomar en cuenta un concepto clave y es el de escalamiento del conflicto. Hasta que, a ver, cuando comenzó la guerra, ¿no? La guerra comenzó con un discurso que dio Putin en la madrugada hora de Moscú. Él dijo que había dado la orden a su ejército de iniciar una operación militar especial en territorio ucraniano. Que dicho sea de paso y entre paréntesis, fíjate que en Rusia, por ejemplo, no se utiliza el término guerra, la palabra guerra no se utiliza, la narrativa oficial es operación militar especial. Ahora, hasta ese momento nadie pudo creer que en efecto iba a haber una guerra entre Rusia y Ucrania, nadie lo podía creer. Y aún cuando comenzó la guerra y aún viendo las explosiones y los bombardeos durante las primeras horas, muchos de nosotros, me incluyo, pensamos que esto de repente podría ser un error o que por ahí pueda terminar en los próximos días, en las próximas horas. Y no fue así, lamentablemente. Ahora, ¿qué pasa? Iba a ser algo relativamente más rápido, como lo de Crimea, tal vez. Posiblemente, digamos, pensábamos que de repente podía, bueno, varios escenarios, uno de ellos era que simplemente iban a meter las tropas en Lugansk y Donetsk, en el Donbass, y las iban a dejar ahí, quizás algunos bombardeos de precisión en Kiev, en otras Kharkov, por ejemplo, pero realmente nunca nos imaginamos o nunca quisimos pensar realmente que esto iba a terminar o que iba a suceder lo que está sucediendo. Entonces, para entender el impacto que eso tiene en Latinoamérica, hay que tomar en cuenta que este conflicto puede escalar. Y este es algo muy grave, porque para mal o para bien, Latinoamérica tiene, digamos, en el caso de nosotros los venezolanos, pues tenemos una relación, el gobierno, bueno, tiene una relación muy cercana con Rusia. Y una pregunta que se plantea en algunos analistas militares, analistas políticos, es ¿de qué manera, por ejemplo, Rusia puede utilizar a Venezuela a la hora de escalar el conflicto en Ucrania? Esta es una pregunta que se sale del análisis económico, del análisis financiero, es una pregunta que responde, digamos, los analistas militares, pero la pregunta existe. La pregunta que, en el caso de Venezuela, en el caso de Cuba, en el caso de Nicaragua, por ejemplo, la pregunta de si estos tres países principalmente puedan ser utilizados por el gobierno ruso como instrumentos para escalar, para subir la apuesta al conflicto en Ucrania, en contra de Estados Unidos, en contra de Washington, eso es realmente una pregunta clave que nosotros nos tenemos que hacer y que nosotros los analistas, en particular los venezolanos, tenemos que intentar responder. Desde un punto de vista político, desde un punto de vista comercial, yo diría que en el corto plazo, digamos que no vamos a tener no vamos a pagar el costo de una forma tan masiva del conflicto entre Ucrania y Rusia como si lo pueden pagar, por ejemplo, los europeos por los refugiados, como si lo pueden pagar los países árabes por el tema de los alimentos, como ya lo vimos. Rusia exporta, por ejemplo, muchos insumos, la urea que se utiliza en el campo, con un incremento en el precio de este insumo, podríamos suponer que, por ejemplo, en el caso de Colombia y los países exportadores, existe un incremento sustancial en los precios de los alimentos, pero está por verse, porque al final de cuentas se puede sustituir de una forma u otra, al final de cuentas podemos establecer los gobiernos pueden establecer algunos mecanismos de política económica para disminuir el efecto de este grupo. Entonces, en resumen, yo diría que en este momento, en el corto plazo, nosotros en Latinoamérica no podremos, o afortunadamente no vamos a pagar las consecuencias de esto de una forma tan masiva, pero existe una excepción, y la excepción es que desde los estrategas políticos y militares rusos, la región pueda ser utilizada como una plataforma para escalar el conflicto. Y en el tema de las alzas de los precios de los hidrocarburos, tomando en cuenta que Latinoamérica tiene importantes productores en temas de hidrocarburos, ¿puede afectar? Porque, bueno, una de las cosas es que en Venezuela hubiese sido fantástico, digamos, entre comillas, dado el contexto de la guerra, que una PDVSA hubiese estado en las condiciones como para estar a la altura de las necesidades de hidrocarburos internacionales, y creo que quizás eso hubiese impactado de una manera importante la economía no solamente de Venezuela, sino de la zona.
Eso, en este caso, cuando hay, por ejemplo, países como Chile o hay que países como, a ver, diversos países latinoamericanos que su especialidad no es propiamente la producción de hidrocarburos, ya se ve un incremento importante en lo que es los combustibles que utiliza la gente, digamos, de una vez. A largo plazo, ¿cómo podríamos examinar esta problemática? ¿Va a seguir empeorando o podemos esperar que en algún momento se estabilice? Es muy difícil decirlo en este momento. Eventualmente se va a estabilizar, ¿no? La pregunta es ¿a qué precios? Mm. Entonces, si el precio del petróleo baja, si el precio del petróleo sube, si sube de forma radical, si se mantiene arriba, eso para nosotros es muy complicado saber en este momento y es muy complicado por varias razones. Una de ellas es porque realmente nosotros no sabemos cuánto va a durar este conflicto. En primer lugar, Claro. en segundo lugar, porque tampoco sabemos cuánto van a durar las sanciones hacia Rusia. Porque es decir, aun si el conflicto termina mañana o termina hoy mismo, en este mismo momento, las sanciones pues, van a seguir ahí. ¿Por cuánto tiempo? Pues no lo sabemos. Y Claro, en es el tercer aislamiento total de Rusia, prácticamente. Exactamente, y además, bueno, claro, sacas una cantidad enorme de petróleo ruso que está en el mercado. Rusia es uno de los principales productores de petróleo del mundo y los principales exportadores de petróleo del mundo. Y también depende de, por ejemplo, la reactivación de algunos campos petroleros en algunos países. Nosotros recordemos que también durante los últimos años, uno de los golpes más fuertes en términos de commodities, lo que es de materia prima, se lo llevó el petróleo. De hecho, tal vez algunos recordarán acá que hace unos años se presentó una situación muy excepcional en la cual el precio del petróleo, el barril de petróleo tenía un precio negativo. Entonces, el precio del petróleo estuvo $20, $30, $40 el barril. En muchos casos no era rentable producir, y aún si hubiera sido rentable producir en términos financieros, recordemos que llevamos desde 2020 encerrados en las casas, de cierta forma, por el tema de la pandemia. Ahora, en un mundo como el de ahora, que no tiene una pandemia tan fuerte como antes, y con un precio de petróleo tan alto como el que estamos viendo, pues muchos países de Latinoamérica van a incrementar su producción petrolera. ¿Sí? Brasil, por ejemplo, México, Colombia, entonces eso puede contribuir, y la misma Venezuela, entonces eso puede contribuir a estabilizar los precios. En el caso de Chile, Chile no es un país productor de petróleo, pero Chile produce mucho cobre y el precio de los metales está subiendo bastante. Habrá que Sí. revisar muy bien cuál es la política económica del gobierno de Chile, pero Bueno, podemos. recién se instaló hoy, vamos a ver qué pasa en los próximos días. Cierto, pero digamos que no podemos hacer una apuesta a que el gobierno de Chile va a evitar que suba el incremento, o que haya un incremento en el precio de la gasolina, por poner algún ejemplo. Y cómo va a pagar este incremento, si lo va a subsidiar o no lo va a subsidiar, eso está por verse, eso depende de cada país. Entonces, yo diría que como Latinoamérica es una región que está concentrada en la exportación de productos de materias primas, y tomando en cuenta que los precios de esas materias primas pueden subir de forma sistemática y de forma sostenible, o sea, se pueden durar arriba mucho tiempo, y que el mundo otra vez está despertando y las industrias otra vez están comprando materias primas y otra vez estamos vendiendo petróleo, y vendiendo gas, y vendiendo carbón, y vendiendo cobre, y vendiendo hierro. Entonces, quizás el impacto en las cuentas fiscales de cada país no sea muy alto, pero está por Ok, verse. y por ejemplo, entrando nuevamente en lo que es el contexto del conflicto en Europa, si nosotros tenemos, fuera de lo que corresponde al análisis militar, que por acá preguntaba Gustavo Ramírez, si nosotros tenemos una Ucrania que está, digamos, pujando a nivel internacional para poder generar esa adhesión a la Unión Europea, pero digamos, hay un problema de base que es el temor a que el conflicto escale mucho más. Desde el punto de vista económico, dadas las necesidades de Europa y dada lo que tiene de alguna manera Ucrania para ofrecer al contexto económico europeo, podríamos esperar que desde este punto de vista la Unión Europea se interese en adherir a Ucrania a su unión. Sí lo podemos esperar. Sí podemos suponer que existe una gran disposición política de los países miembros de la Unión Europea para recibir a Ucrania. Quizás no solo Ucrania, también a Georgia, por ejemplo, Moldavia, que son países que también han tenido una historia muy reciente de conflicto con Rusia, en particular Georgia. No olvidemos que a Georgia le hicieron lo mismo que Ucrania, ¿no? A Ucrania le quitaron la narrativa de Ucrania. Rusia no lo ve así claro, pero Ucrania dice: Rusia nos quitó Crimea.
Y Georgia dice lo mismo. Georgia dice, un país que está en el Cáucaso, dice, en el 2008 Rusia nos quitó Abjasia. Abjasia es un territorio. Crear una república independiente de Abjasia, así se llama. Es una república que realmente la reconoce en Rusia y 3, 4 países más en el mundo. Y entonces Georgia quiere hacer parte de la Unión Europea junto a Moldavia, que también tiene un problema fuerte con algún territorio que se llama Transnistria, y pues con Ucrania. Entonces sí hay una disposición política, por lo menos es la retórica que nosotros vemos ahorita, a recibir a Ucrania como miembro pleno de la Unión Europea. Pero una cosa es, claro, lo que nosotros escuchemos en las declaraciones, en las ruedas de prensa, y otra muy diferente es lo que vaya a suceder internamente. De hecho, hace pocas horas, ya hablo de 2, 3 horas, la Unión Europea le pegó como un frenazo en seco a estas aspiraciones. Dijo, bueno, vale, sí está muy bien, pero eso tampoco va a hacer que mañana entras a la Unión Europea. Entonces hay que esperar un poco, hay que analizar algunas cosas. Hay muchos aspectos legales que hay que tomar en cuenta, financieros para tomar en cuenta, incluso si, por ejemplo, Ucrania quisiera ser parte de la zona euro y tener el euro como moneda nacional, es un problema enorme. O sea, no es así que ya porque estás en guerra... Entonces, sí creo que hay una exposición política, creo que hay una narrativa pública de recibir a de recibir a Ucrania en Europa. Pero en la práctica a mí me parece que estaríamos lejos todavía de recibir o de ver una Ucrania como miembro pleno de la Unión Europea. Ahora, fíjate que hay otra problemática de carácter humano, y esta sí podría compararse incluso al tema de los refugiados, pero del lado de Rusia. Pasó en 1945 con los alemanes. Ha pasado en muchas guerras donde los gobiernos son los que se encargan de dar una cara por todo su país, pero que en realidad tampoco representa o en parte no representa lo que es la mayoría del sentimiento o del pensar de la población. Tú que viviste, porque estudiaste en Rusia, estudiaste en una de las universidades más importantes de Rusia, en Siberia, has dado conferencias en Rusia, conoces el tema ruso, conoces de alguna manera la sociedad en su contexto y bueno, me imagino que tendrás contacto en este momento con muchas personas que están allá. Estamos viendo que está siendo está siendo vetada la población rusa, más allá de que el que inicia el conflicto sea el gobierno ruso. Incluso han habido protestas internas en Rusia contra la guerra y todo lo demás. ¿Qué se podría decir a lo interno de lo que sucede a nivel social en Rusia o qué conocimientos tienes al respecto en cómo está influyendo esto dentro de la población local y qué consecuencias directas tienen las personas y cómo, bueno, cómo esto cómo se va a ir desarrollando dentro de la población? ¿Qué opina la gente de todo esto? Esa es una pregunta muy buena y es clave tratarla. Si hemos visto en los últimos, desde que comenzó la guerra, algo que podríamos llamar una cultura de la cancelación, ¿no? Entonces, como que países occidentales, de Europa, de Estados Unidos incluso, no quieren tener absolutamente nada que ver con Rusia, nada de ninguna manera, ni con los rusos como pueblo. Hemos visto casos, previsibles de, sanciones a las exportaciones rusas, sanciones a compañías rusas, sanciones individuales a oligarcas rusos, ¿no? Que son gente millonaria que hizo dinero con la corrupción del país. Y eso, para mal o para bien, eso es comprensible. Pero hay cosas que realmente no tienen ningún tipo de justificación y que caen, perdón la expresión, en el campo de lo absurdo. Por ejemplo, salió la noticia hace unos días que la Federación Internacional de Gatos suspendió a los gatos rusos de las competencias internacionales de los gatos. Sí, incluso las sanciones que han recibido los deportistas rusos a la hora de competir internacionalmente son sanciones debatidas, en la medida en que hay quien puede pensar que lo que es el arte, la cultura, el deporte, pues no debe ser sancionado porque pues tienen como su propia particularidad y que de hecho el deporte busca unir a los pueblos más que separarlos, pero más allá de esa parte, digamos que hay sanciones de los deportistas. Pero de nuevo, déjame repetir, hay cosas que realmente no tienen ningún tipo de fundamento. Una universidad en Milán, en Italia, le prohibió a un profesor italiano enseñar o dar un curso sobre Dostoyevsky, de literatura rusa, por ser ruso. Imagínate. La orquesta sinfónica se han prohibido, por ejemplo, tocar piezas de Tchaikovsky porque es ruso. Bueno, son personas que vivieron en el siglo XIX. Hay muchas cosas, hay una cultura de cancelación que la están pagando desde los niños. Una amiga me comentó que una amiga de ella rusa tiene a los sobrinos en Canadá, perdón.
Y en Canadá, los niños que son rusos, o bueno, nacieron en Canadá, pero son rusos realmente, son niños de 5 años, 6 años, y reciben insultos de otros niños de 5 años precisamente porque son rusos. Y estamos hablando de niños de Bueno, 5 años. pero esto es un fenómeno también que, como te decía, es un fenómeno que se espera siempre en este tipo de conflictos. En los años 40 pasaba exactamente lo mismo con los alemanes y los japoneses en muchos países de Europa y en Estados Unidos, incluso en América Latina había esa problemática. El tema es que hoy esta cultura de cancelación con respecto a eso, que también se supone que es un tema un poco absurdo, está llegando mucho a las redes sociales y son cosas que se ven a diario, ¿no? Entonces, bueno, quizás que preocupa un poco porque se supone que en los años 40, bueno, había, digamos, otro tipo de pensamiento, otro tipo de cultura, pero en esta época es complicado ver un escenario de estos donde de la noche a la mañana todos se convierten en expertos. Exactamente, y yo creo que has dado en un punto clave y es que todo esto pasó de la noche a la mañana. Digamos que, claro, uno como analista revisa el pasado y hace como que estudios históricos, pero en la vida real todo esto pasó de la noche a la mañana. La gente en el mundo, en Rusia, en Ucrania, se fueron a dormir el miércoles y el jueves amanecieron en guerra. O sea, entonces, ¿cómo ven los rusos el tema de la guerra? Y es una pregunta importantísima a tomar en cuenta, en particular porque como en Latinoamérica no tenemos tanta relación con los rusos y con los ucranianos, porque bueno, o sea, hay poblaciones, claro, pero no somos tan cercanos como con España, como en Estados Unidos, pues no lo conocemos. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que en Rusia, o para muchos rusos, no hay una gran diferencia en términos históricos y en términos de pueblo entre los rusos y los ucranianos. Recordemos que todos ellos eran miembros de la Unión Soviética hasta hace 30 años. 30 años, Sí. pues 30 años en historia no es mucho tiempo. Entonces, y en particular, por lo menos muchas de las personas que viven en la parte europea de Rusia, lo que es Moscú y San Petersburgo, y ciudades como Kursk, por ejemplo, Smolensk, pues tienen familia cercana viviendo en Ucrania. Y lo mismo, ucranianos tienen familia directa viviendo en Rusia, perdón. Muchos ucranianos hablan ruso y lo hablan perfectamente, ¿no? Entonces, una guerra en Ucrania es muy diferente a una guerra, por ejemplo, o la intervención militar rusa en Siria, es muy diferente a la intervención militar soviética en Afganistán. Una guerra en Ucrania es realmente pelear con tu vecino. Eso en primer lugar. Entonces, claro, es un impacto psicológico y un impacto emocional muy fuerte para la población rusa porque hasta hace poco ellos escuchaban, o les llegaban notas de voz, fotos, videos de sus amigos, de sus colegas de trabajo, de los familiares de sus colegas de trabajo que vivían en Ucrania y que les mostraban cómo el ejército ruso los bombardeaba. Y eso lleva a un segundo tema y es cómo se viven, o sea, qué piensan los rusos de la guerra en particular. Y aquí hay que tomar en cuenta algo que yo ya mencioné y es que fíjate la importancia de la narrativa oficial. En Rusia, ayer, por ejemplo, el ministro de Exteriores de Rusia estuvo en Turquía y dio una conferencia, una rueda de prensa durante una hora. La tradujeron al español, la puedes ver, bueno, no sé ahora porque quitaron el RT, pero está en YouTube hasta hace unas horas. Y él decía dos cosas que a nosotros los de acá de esa parte del mundo nos cayeron como un balde de agua fría. En primer lugar, dijo que no había guerra en Ucrania y que lo que había era justamente una operación militar especial. En términos prácticos no hay ningún tipo de diferencia, es una guerra, pero al parecer jurídicamente y políticamente sí hay una gran diferencia entre decir hay guerra y decir hay una operación militar especial. Y en segundo lugar dijo algo que es todavía más absurdo y de hecho más ofensivo incluso, y es que afirmó que Rusia no había atacado a Ucrania. Y que lo que había hecho es básicamente responder los ataques siguiendo las palabras de la narrativa de Moscú, de los nazis ucranianos que estaban asesinando rusos en el Donbass. Entonces, muchos rusos sí creen esta narrativa. Muchos rusos dicen, oiga, es que nosotros entramos a Ucrania no a comenzar la guerra, sino a terminar la guerra. Y en este punto hay que mencionar, para que quien esté escuchando esto, que en 2014, bueno, sucedió lo que sucedió en Crimea, pero en la parte oriental de Ucrania, en una región que se llama el Donbass, esa guerra nunca terminó. La guerra siguió y vino a terminar, entre comillas, ahorita me refiero con esta guerra que está con los rusos. Entonces muchos rusos dicen, miren, nosotros entramos a Ucrania porque nos estaban matando. Estaban matando a nuestra gente en Donbass. El ejército de Ucrania, los paramilitares ucranianos estaban acabando, asesinando a nuestra gente por ser rusos y mataron a más de 15.000 personas, dicen ellos. Y realmente sucedió que muchos paramilitares ucranianos
filonazis, porque sí son paramilitares que tienen, o sea, no es ningún secreto, de hecho lo dicen con orgullo, Sí, tienen sus videos. sí, pasa abiertamente, realmente. Exactamente, dicen, "Oiga, así que odiamos a los rusos y los vamos a matar", y los mataron. Entonces, eso es como, esa es el arma a nivel es el arma que busca, o esa es la narrativa que construye el gobierno ruso para justificar la intervención o la operación militar especial. ¿Que los rusos estén de acuerdo con la guerra? Yo diría que no. En términos generales, no están de acuerdo con la guerra. No creo que alguno de ellos, la mayoría no quería que terminar en esto. La mayoría no quería que sucediera esto que está sucediendo. Esa es mi impresión con todas las personas con las que he hablado, con lo que uno lee en internet, en los foros. Pero de nuevo, hay matices, y hay matices que se explican desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista político, y es que ellos diferencian entre el apoyo a la operación militar especial, el apoyo a la guerra, el apoyo a su gobierno y el apoyo a su ejército. Entonces, muchos te pueden decir, no, no es una guerra, es una operación militar especial, ¿no? Que es como una versión más simplificada de la guerra. No, y también hay un detalle desde el punto de vista social que también está jugando. Y yo no sé si, porque ahorita en las redes sociales se ve muchísimo del tema de propaganda, entonces mucho se mezcla con noticias falsas, incluso noticias falsas emanadas de ambos bandos, porque la información también es un arma de la guerra. Y bueno, es totalmente válido. El problema es qué creer y qué informar. También se está viendo mucho, para entrar en ese punto, que este fenómeno social de que los rusos y los ucranianos estén tan mezclados también está generando que muchas deserciones desde el bando ruso, o es lo que se entiende desde lo que sucede en las redes sociales. Yo no sé si tienes información al respecto. Se ve incluso en los medios de comunicación que hay muchachitos, porque al final son muchachitos de 17, 18, 20 años que están en el frente de combate, y que son muchachos que desertan porque al final muchos tienen familia en Ucrania o muchos tienen familia en Rusia y que son ucranianos. Entonces, este fenómeno social, no sé si decirle inédito, porque no sabría si es algo inédito o no, pero es algo que está sucediendo y que puede darle quizás un matiz a la guerra, ¿no? Mira, sí se puede ver, sí hay deserciones en ambos bandos también, y sí, una parte fundamental de eso es justamente que están atacando a personas que son como ellos, ¿no? O sea, básicamente son eslavos todos. Pero lamentablemente yo creo que en la medida en que el conflicto se sigue recrudeciendo, estos lazos de afecto y de apoyo y de amistad van a disminuirse o se van a quebrar. Entonces, o sea, siempre pasa así. Y al comienzo Sí, podemos eso decir, no, siempre es así. somos los mismos, tengo mi familia en Ucrania, tengo mi familia en Moscú, en Rusia, pero a medida que tú vas, la gente se vaya polarizando más, estos razas se van a quebrar. Fíjate por lo menos lo que pasa en Rusia cuando ellos ven las noticias de medios occidentales sobre la guerra. Ellos ven, digamos, si te metes bueno, si ellos ya bloquearon canales de Facebook, pero si ellos metían a Facebook, a Instagram, por ejemplo, si entraban a canales de Telegram donde veía, o grupos de WhatsApp donde veían los videos y las fotos de los soldados rusos muertos. O sea, los rusos pues claramente no apoyan que les maten a sus propios soldados, ¿no? Los rusos no aplauden cuando ven soldados rusos rindiéndose, no en masa, pero rindiéndose, no aplauden ni les alegra que destruyan los tanques rusos, porque son soldados rusos los que están ahí, son vecinos de ellos, son amigos de ellos, entonces, en la medida en que el manejo de la información se vaya masificando más, yo creo que vamos a ver algo que ya es muy evidente, y es que los rusos sí podrán haber estado muy en contra de esa operación militar especial, podrán haber estado muy en contra de Putin, podrán detestar incluso su gobierno, pero no le van a aplaudir a Ucrania que les mate a sus soldados, no le van a aplaudir a la OTAN que Sí, les mate a eso sus es. soldados. Entonces, eso es un factor psicológico, es un factor sociológico que va a hacer mucha fuerza, y hay que sumarle lo que hablamos ahorita, lo que hablamos sobre la cultura de cancelación. Entonces, cuando ellos ven o les cuentan en el exterior que los están insultando por ser rusos, que amigos de ellos, familiares de ellos en países como, bueno, Canadá, Inglaterra, ven que hay una cultura de cancelación donde ya no se puede hablar ruso en las calles, donde los turistas rusos no pueden decir nada, donde los restaurantes rusos, por ejemplo, están cerrando o le están rompiendo los vidrios. Esto tiene un impacto psicológico enorme en la población rusa, enorme, y con O toda sea, seguridad. podríamos decir que este aislamiento en el que se está colocando a Rusia más bien es contraproducente al destino de la guerra, en tal caso.
Depende de las estrategias que establezca la OTAN para eso, ¿no? Al final de cuentas, la OTAN, digamos que posiblemente valore mucho más tener la opinión pública occidental apoyándola que la opinión de la población rusa. Hay muchas hipótesis en este caso. Uno de ellos dice que, digamos, las sanciones y toda esta cultura de la cancelación están diseñadas para que la gente en Rusia se fastidie de su gobierno y salga a las calles y proteste y tumbe el gobierno, por ejemplo. Esa es una hipótesis que se plantea. Pero independientemente de cuál sea el objetivo final de estas sanciones y el objetivo final de toda esta cultura de cancelación, de la xenofobia, porque realmente es xenofobia, yo creo que hay un impacto enorme en la población rusa cuando ven que están siendo pues simplemente rechazados por ser rusos, y especialmente por una guerra que ellos no decidieron, porque sí hay que tomar muy en cuenta que cuando la gente se despertó ese jueves en guerra, ellos no salieron ¿cómo se dice?, a tocar bocina en la calle ni a celebrar que hubiese guerra. O sea, realmente fue un golpe muy fuerte para Rusia, para los rusos, por lo menos los que yo conocí. La podrán apoyar, podrán de repente desear que todo esto acabe rápido, que acabe con una victoria. No celebrarán que sean derrotados, por supuesto, no querrán ser derrotados, pero de ahí a que exista ¿cómo llamarlo?, un sentimiento digamos, de optimismo con el resultado de la guerra, yo creo que la mayoría de los rusos no lo tienen, no lo ven de esa forma. Si ganan la guerra, ¿qué? Listo, acabaron Ucrania, pero es que los ucranianos son ellos. Y las relaciones entre los rusos y los ucranianos no se restituyen en 2 o 3 generaciones. Mira, vayámonos a la historia. En la época de la Unión Soviética, Stalin, mató a mucha gente de hambre, el comunismo, mataron a rusos de hambre, mataron a ucranianos de hambre. Y eso fue en la década del 30, y aún hoy, casi un siglo después, y los ucranianos lo recuerdan. Entonces, esta guerra... Realmente sería preocupante que no lo recordaran. Más preocupante sería. Esta guerra podrá, digamos, que acabar los lazos de hermandad que pudieran haber existido rusos y ucranianos durante los próximos 50 años, 60 años, por ejemplo. Buenísimo, Jorge, te agradezco muchísimo por haberme acompañado en esta conversación. Realmente, una charla muy importante para poder entender ciertos contextos y ciertas cosas que suceden en el marco de la guerra, no solamente desde el análisis militar, sino también desde el análisis económico, desde el análisis social, que es tan importante porque se vienen fenómenos sociales para los europeos en el marco de la guerra. Lo que es el conflicto ha llevado a demasiadas personas a abandonar el territorio ucraniano para irse a Europa, y como lo mencionábamos durante toda la charla, esto va a generar un impacto directo. Esperemos que para América Latina no genere un impacto lo suficientemente fuerte como para que nosotros lo podamos sentir directamente. Y espero que nos podamos reunir en una próxima oportunidad. Los invito a que también se unan a la cuenta de Venezuela Inmortal, donde el día domingo vamos a publicar una entrevista que le realicé a José David Chaparro, que es un venezolano que se encuentra en el frente de Ucrania, está junto con las fuerzas territoriales defendiendo la ciudad de Kiev. Y estuve conversando con él. Esto es una entrevista grabada muy buena, muy interesante, que cuenta la historia de este venezolano que prácticamente de manera inédita, desde hace mucho tiempo, un venezolano se une a un conflicto de esta categoría. Muchísimas gracias, Jorge. No sé si quieres dejar un mensaje para finalizar. Bueno, ¿qué te puedo decir? En primer lugar, muchas gracias a ti por la oportunidad de hablar. Realmente ha sido un gusto para mí participar en esta charla. Y básicamente es un llamado a la reflexión, ¿no? Nosotros pensábamos que todo esto era historia, que una guerra en Europa era algo que ya en un capítulo cerrado. Ya vemos que no es así. Rusia, las sanciones que les están aplicando a los rusos indudablemente van a generar un colapso económico en ese país. El miedo es entonces hasta dónde van a llevarlo. Independientemente de la justificación o la legitimidad de las sanciones, independientemente de quién fue el culpable o no de esa situación, si nosotros vemos los efectos de las sanciones en la población rusa, es básicamente un desastre completo, es una catástrofe. Son 140 millones de rusos que en 2 semanas perdieron básicamente el 30 al 40% de sus ahorros, que están hasta ahora están entrando a lo difícil. Es un país son sanciones diseñadas para llevar a Rusia a una ruina simplemente digamos, sin comparación. Ni siquiera en la década del 90 pudieron llegar a este nivel. Y eso va a generar consecuencias muy fuertes y muy pesadas. ¿Cuáles? Pues no lo sabemos.
No hablo sobre de nuevo, no hablo sobre quién tenga la razón o no con las sanciones, hablo sobre los efectos que eso tiene. Tú no lo puedes quitar, o sea, no podemos esperar que 140 millones de personas sean llevadas a la miseria en 2 meses y que no pase nada. Va a pasar algo. Ahí está. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? Ese es lo que todos nosotros sabemos. Y esperemos, bueno, ¿qué puedo decir? O sea, eso es algo realmente muy, muy, muy doloroso para todos nosotros, independientemente de la posición política. Entonces, nada, ahora que todo salga bien, de alguna forma que eso salga un milagro y que no escale este conflicto. Bueno, igualmente seguiremos conversando y bueno, si en la medida de las posibilidades y como se vayan desarrollando los acontecimientos en Europa, tendremos, si se puede, otra conversación y otra charla sobre este tema y cómo se va desarrollando. ¿Te parece? Seguro, Francisco, será un placer. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que se están conectando, los espero en otra oportunidad, así que estén pendientes de las publicaciones acá en Instagram. Chao, chao. Chao.